Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, amables radioescuchas? Nuevamente estamos aquí en una emisión más del programa de radio que tenemos, el Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Nos da mucho gusto saludarlos en este día lluvioso y frío, y aquí estamos como cada jueves de 9 a 10 de la mañana. Comentamos también que en este momento estamos por iniciar un evento que tenemos en el Auditorio Emiliano Zapata para conmemorar el Día Nacional del Sordo. Vamos a estar realizando un conversatorio entre el Departamento de Educación Especial y el Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad sobre la situación y los retos que ha enfrentado para nosotros también tener estudiantes sordos y también cuáles han sido los aprendizajes. Así que vamos a estar también en este momento en dos espacios, por un lado allá en el Emiliano Zapata y por otro lado aquí. Así que los invitamos a quienes puedan acercarse al Auditorio Emiliano Zapata a escuchar las experiencias, a escuchar también los debates que vamos a tener, las discusiones y sobre todo a pues sensibilizarnos sobre esta situación de las personas sordas. Pues aquí estamos con unos invitados, nos da mucho gusto tener al compañero Jesús, le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias, maestra Fabiola, por la invitación. Y tenemos también a dos invitados, ellos vienen de una organización que se llama Iluminemos de Azul, y sus nombres son Carlos Martín Rangel Rodríguez y Gilia González de la Torre. Bienvenidos, es un gusto que ustedes estén con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues, ¿quieren comentarnos un poquito de qué trata su organización? ¿Qué es lo que hacen? ¿Desde cuándo surge? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, la organización Iluminemos de Azul, nosotros somos parte del consejo, principalmente yo, soy asesor del consejo. Gilia aquí funge como vocal de la organización aquí en el estado de Morelos. Y la organización se creó con el fin de dar a conocer y de hacer público el tema del autismo, ¿no? Nace a través de la inquietud de un padre, ¿no? De Gerardo Gaya Real, que es el presidente y fundador de Iluminemos de Azul, donde tuvo una experiencia con su hijo donde gracias a la falta de conocimiento y a la poca al poco conocimiento que tenían, pues se vio en una situación un poco compleja y dijo, si de mí depende, esto no vuelve a pasar nunca, ¿no? Entonces crea todo un movimiento de concientización y sobre todo el objetivo principal de Iluminemos de Azul es crear conciencia y poner en el conocimiento público todo lo que tiene que ver con la condición del autismo. Y con base en eso, teniendo este conocimiento, esperamos crear también una serie de acciones que conlleven a tener una mejor calidad de vida para las personas que tienen la condición y para los familiares también. Entonces, a través del conocimiento, de hacerlo público, de hacer eventos, de dar a conocer la situación en México y en el mundo, tratamos de también impactar directamente a otras organizaciones, ¿no? No somos una organización que trabaje directamente el tema, no damos apoyo directamente, pero tenemos un enlace con muchas diferentes organizaciones con las cuales cuando llega un padre o una persona que necesita atención, pues podemos direccionarlo con diferentes instituciones que pueden darle el apoyo que necesite, ¿no? Desde el diagnóstico hasta ya un tema de tratamiento, atención de diferentes estilos, ¿no? Entonces, de eso se trata la organización. ¿Puedes mencionarnos algunos de los nombres de las organizaciones con las que ustedes hacen enlace? Mira, tenemos varias organizaciones en diferentes estados, ¿no? Por mencionar algunas, trabajamos con, obviamente, el Centro de Autismo Teletón, trabajamos con Cadima, trabajamos con Domus, trabajamos con otras organizaciones más pequeñas en diferentes estados, ¿no? En Morelos, propiamente, y ese es el motivo prácticamente de lo que estamos hablando ahorita, en Morelos estamos iniciando trabajos, no habíamos estado tan presentes aquí en el estado, por diferentes razones. Básicamente es porque no se habían dado las condiciones. Afortunadamente, pues, conocimos a Jesús, Gerardo lo conoció, empezamos a platicar y vimos que pues tienen un trabajo muy interesante acá y pues estamos tratando de hacer una presencia mucho más
grande acá en el estado con diferentes eventos y tal. Entonces, esperamos que a través de esto y de los eventos y de la comunicación que podamos hacer, pues conozcamos a más instituciones que estén trabajando aquí en el estado y en otros, y que podamos empezar a tener lazos de comunicación y de trabajo en conjunto, ¿no? Muchas veces a las organizaciones lo que le hace falta es un poco de darse a conocer qué es lo que están haciendo, y nosotros nos dedicamos específicamente a eso, ¿no? Claro. Entonces hacemos una sinergia buena. Nosotros no atendemos, pero sabemos quién sí lo hace, entonces podemos hacer un trabajo De padre en conjunto, vinculación, ¿no? Claro. Jesús, del programa de funcionalización cognitiva, ¿cómo conoces a los compañeros? Pues prácticamente el acercamiento fue por esta actividad que constantemente tenemos nosotros en eventos académicos, en eventos de divulgación. Ahí tuvimos la oportunidad de acercarnos a Gerardo, y a partir de ahí pues hacerles una invitación a que se siguiera por un camino que ellos ya han avanzado un poco, ¿no? Algo importante que creo que hay que destacar en esto que ellos hacen de Iluminemos de Azul es de que son familias que están trabajando, son familias que están avanzando, y son las familias las que se enfrentan a esa exclusión que podemos encontrar no solamente en autismo, porque curiosamente llega a aparecer en otras condiciones, pero que han abierto una brecha importante para dar a conocer la importancia de atender, de visualizar, digamos, toda la problemática a la que ellos se han enfrentado. Claro. Entonces son las familias las que participan. Entonces no sé si quieran también comentar toda esta cuestión sobre las familias, la importancia de la visibilización del autismo, y la importancia en varios sentidos, en el sentido obviamente de atención que se necesita, pero también qué va a pasar con los niños en el transcurso de su propia vida, ¿no? Hacia los elementos educativos, sociales en general, laborales en algún momento, ¿no? Gilia. Muchas gracias. Pues exactamente, yo creo que es un tema súper importante, porque tenemos que partir de la idea de que cada uno de los casos del autismo es diferente. Entonces, cada una de las familias se lo vive y se enfrenta a situaciones completamente distintas. Es por eso que es súper importante que los especialistas que dan los diagnósticos, los terapeutas, estén muy bien capacitados, no solamente para diagnosticar a los pequeños a una edad temprana, sino también sensibilizados para el trato con las familias. Es un proceso bastante complicado porque pues hay diferentes panoramas. Hay familias a las que desde muy pequeñitos nos damos cuenta que algo está sucediendo distinto, y que nos da este pequeño o pequeña, nos va dando como alertas de algo hay que poner atención en esto, ¿no? Desgraciadamente hay familias que o no tienen la preparación o no tienen la madurez y niegan esta parte, y entonces se vuelve mucho más complejo llegar tanto al diagnóstico como a transitar la vida de una manera inclusiva, ¿no? De empezar a buscar los lugares en donde encuentras la información adecuada, en donde te orientan de una manera certera y te van diciendo cómo caminar con tu hijo. Realmente creo que no es el único caso del autismo, sino en muchos otros diagnósticos, siempre que te dicen una noticia, para la familia es algo muy difícil, es algo desconocido. Creo que todavía el día de hoy podemos decir que el autismo es una palabra que muchísima gente jamás había escuchado en su vida. Claro, sí. Y entonces se enfrentan a algo que parece aterrador. Claro, y generalmente también, como el diagnóstico médico, lo que te dicen los médicos es que no va a haber muchas posibilidades, ¿no? Entonces, ellos mismos yo creo que no tienen idea de todas las posibilidades. Yo me he dado cuenta en estos 9 años que llevamos transitándolo, que realmente una de las cosas que más nos ha funcionado a nosotros, pues sí es la atención temprana, tanto de estimulación desde muy pequeñito nuestro niño, como cualquier cantidad de terapias que tienen que ver con la estimulación y con su crecimiento, ¿no? Terapia motriz, terapia del lenguaje, terapia visual si lo necesitaran, no todos los niños lo necesitan, pero la terapia sensorial, lo que se llama en otros lados ocupacional, es fundamental porque les permite integrar
el mundo exterior que ellos procesan de una manera diferente y les permite tener una interacción poco a poco un poco más organizada hacia su entorno. Entonces, pues un diagnóstico siempre va a generar incertidumbre, pero sí depende muchísimo de los papás, de cómo lo toman, de en qué momento lo aceptan y empiezan a buscar opciones. Ahora, hay algo muy importante que platicábamos fuera, que tiene que ver con, yo estoy segura que todas las personas que te opinan tienen una excelente intención para la familia, ¿no? No puedo pensar que alguien se acerca malintencionado a sugerirte algo. No todo lo que te sugieren en la vida funciona para ti. Claro. Es muy probable que haya funcionado para otras personas, pero entonces esta parte de que hablábamos de la inclusión, a veces cuesta mucho trabajo y el proceso es muy largo porque la familia en un primer momento se encierra, se encapsula, trata de entender lo que está pasando, de digerir lo que significa, de aprender a conocer a este hijo o hija que de alguna manera, como a todos, hay que conocer a nuestros hijos, ¿no? Claro, pero a veces estos son un poquito más difíciles de descifrar. Entonces, bueno, la inclusión es un tema larguísimo que empieza, yo creo que con la aceptación de la familia, con la búsqueda de información y con querer abrir al mundo la posibilidad para que el trato hacia nosotros como familia y hacia nuestro hijo pues sea el mejor posible. Claro, claro. ¿Ustedes trabajan de alguna manera con capacitación a los profesionistas, a otros profesionales, por ejemplo, a los médicos, educadores, o solo se dedican a esta cuestión de la vinculación y como para buscar los espacios a dónde derivar a las personas? Pues mira, en el trabajo que hemos estado realizando sí ha habido algunas ocasiones donde ha habido cuestiones de capacitación, sobre todo a grandes, a empresas que tienen que ver más con un tema de sensibilización más que una capacitación. Entonces sensibilizamos a algunos restaurantes sobre todo en el tema de cómo identificar a una persona y cómo tratarlo, ¿no? Porque es un tema bien complicado luego cuando vas y tiene alguna crisis tu hijo o un joven, quien sea, cómo lo abordas, cómo lo tratas, cómo le das, ¿no? Ha sido un tema difícil. Entonces, en algunas de las campañas, algunos de los patrocinadores que hemos tenido, por ejemplo, no puedo decir la marca, pero con una marca conocida de tacos, tuvimos una capacitación a todo su personal, donde se les dio una sensibilización, un acercamiento desde qué es el autismo, qué es lo que se sabe de qué lo provoca, cuáles son las condiciones o las reacciones que pueden tener unas personas y qué hacer en esos momentos, ¿no? Entonces, el tipo de capacitación que hemos dado va más en la cuestión laboral y de atención, principalmente en servicios, ¿no? En cine también. Claro, vamos a ir a un corte y regresamos para que nos comenten cómo ha sido esta cuestión de la capacitación a las empresas, ¿no? Sí. Donde se insertan también los chicos con autismo, y les recordamos que estamos en la frecuencia de radio en el 106.1 FM de Cuernavaca, en Cuautla estamos en el 89.7 FM y en Jojutla en 91.9 FM. Volvemos. Pues nuevamente estamos de regreso y les recordamos que estamos teniendo en este momento un evento en el Auditorio Emiliano Zapata para poder hablar sobre el Día Nacional del Sordo. Se están llevando a cabo conferencias y mesas de trabajo para discutir las problemáticas y los retos a que nos enfrentamos con esta población. Estábamos hablando justamente de la capacitación que Iluminemos de Azul, ha podido brindar a los centros laborales de las personas con
autismo. ¿Quieren seguir comentándonos sobre esta experiencia? Sí, bueno, comentábamos antes del corte que ha sido un proceso bien interesante porque algunas empresas con las cuales hemos trabajado, que nos han apoyado, han patrocinado nuestros eventos, pues se les ha dado una capacitación, una sensibilización sobre el tema, ¿no? Y es muy padre ver la reacción que tienen muchos de ellos porque es un tema tan desconocido y hasta cierto punto es un tema que está rodeado de tantos tabús, ¿no? Y de tanta estereotipos que tenemos de las películas de Hollywood, etcétera, que surgen preguntas bien interesantes, ¿no? Entonces, se ha trabajado principalmente en el sector de servicios, restaurantes, taquerías, como les mencionaba, y los eventos más importantes que hemos tenido, trabajamos muy padre en el ámbito teatral y en el cine para hacer funciones inclusivas. Entonces se trabajó con, no sé si se puede decir las obras de teatro, sí se puede, pero con El Rey León el año pasado se trabajó y se tuvo una función inclusiva que fue muy, muy padre. Se les dio una capacitación a los actores, a toda la gente de la producción y para sensibilizarlos, y lo que se hizo básicamente fue hacer la misma función, pero adaptada un poco, bajándole un poco el volumen al sonido, no utilizando tantas luces, en fin, que fuera algo mucho más amable para las personas con autismo en lo general, ¿no? También hay particularidades que tiene cada una de las personas, pero tratamos de hacerlo lo más inclusivo para todo el mundo. Y fue muy padre, la experiencia fue muy buena. De hecho, se repitió este año con la obra de teatro de Vaselina. Se tuvo lo mismo, los chicos de Vaselina fueron al Centro de Autismo del Teletón, estuvieron conociendo y conviviendo, viendo cómo se atiende a las personas con autismo, a los niños en este caso, y fue muy enriquecedor lo que se tiene, ¿no? Claro. Obviamente lo que queremos hacer es que este tipo de experiencias se vivan en otros lugares. Y bueno, aprovechando que Morelos estamos tan cerquita de la Ciudad de México, pues podríamos buscar que eso mismo pase acá, ¿no? Que tanto las personas con autismo lleguen a este tipo de eventos, lleguen a esto que normalmente es privativo para muchos de ellos porque no lo soportan, ¿no? Por la sobrecarga de estimulaciones que tienen, que vayan a estos, que se incluyan al mundo, porque pues, las personas con autismo no están en su mundo, están en el nuestro, ¿no? Y estamos todos aquí metidos y debemos de poder disfrutar de las cosas, como dice la canción, de las cosas bellas de la vida, todos juntos. Entonces ese ha sido el trabajo que pues como los más significativos que hemos hecho, que nos encanta hacer y que buscamos inclusive repetir y replicar acá en el estado, ¿no? Claro. Jesús, ¿qué es cuáles han sido los acuerdos, cuáles han sido los puntos de encuentro, qué es lo que pretende realizarse conjuntamente? Pues puntos de acuerdo todavía no hay, apenas estamos empezando el acercamiento. De hecho, la idea de que estuvieran aquí es de que se empezara en eso que ya en un inicio comenta Carlos, el trabajar aquí en el estado en el ámbito de hacer evidente que sí hay un problema a atender. Hay un problema social en general que se debe atender en toda la cuestión de inclusión, y que también hay un problema específico en el ámbito de la educación y en el ámbito de lo laboral, ¿no? Porque ¿qué pasa con los niños que tienen 3 años o 6 años que apenas debieran iniciar una educación primaria, o aquellos que ya están en secundaria, aquellos que de alguna forma pudieron terminar una licenciatura? ¿Qué pasa ya en el ámbito laboral, ¿no? Entonces creo que es un camino bastante amplio que tanto profesionales como familias se enfrentan. Entonces creo que pues, es la oportunidad de empezar a vislumbrar qué acciones se pueden hacer para que se atiendan esta situación, ¿no? Hacer evidente que sí es un problema atender, socialmente hablando. Sí, yo creo que es importantísimo porque habemos, cuando una familia comienza este camino, realmente está desesperado por saber cómo va a ser la vida, tanto del niño como de los demás integrantes, porque al final pues cada uno teníamos como visualizado un proyecto que se frena, así es un freno de mano, y que tenemos que reestructurar todo lo que viene, pero además con una especie de pisar lo desconocido, porque al final de verdad cada caso es diferente, ¿no? Entonces acercarse a los especialistas, hay gente muy linda, muy
sensible, que trata de hacernos la vida más fácil, que trata de orientarnos, darnos libros, información, apoyarnos, y tenemos que hablar con la verdad. Hay gente muy dura que es muy probable que no sepa, o sea, su dureza a lo mejor se basa en la falta de información y la falta de conocimiento del tema, y entonces, correctamente, por no decir algo que no es, no dicen nada, pero tampoco canalizan con las personas que sí podrían orientarnos. Entonces, a veces pasan años en donde, número uno, no se tiene un diagnóstico, porque a veces tampoco hay profesionales preparados que puedan dar el diagnóstico a una temprana edad. Gerardo, de hecho, lo comentaba hace poco, es importantísimo que el diagnóstico empiece alrededor de los 2 años para que realmente la vida de esta persona pueda empezar a tomar su rumbo, y la de la familia también. Aquí en Morelos yo creo que hay muy pocos especialistas con el conocimiento, con la capacidad y con, sobre todo, la sensibilidad. Y eso hace que también para las familias sea el triple de difícil, porque al no tener sensibilidad los especialistas, uno se enfrenta con dolores muy grandes, ¿no? Las cosas que dicen de verdad a veces destruyen el corazón por mucho tiempo, y de que aquí un papá se puede reponer de una frase que no venía al caso, o sea, uno se rompe. Y entonces, o sea, ese tiempo que se tarda uno en recuperarse, pues entonces es el tiempo que el niño está desatendido en una parte, a lo mejor no en todo, pero es muy fuerte. Yo creo que esto de sensibilizar a las escuelas, sensibilizar a los profesionales, sensibilizar a los servicios es importantísimo, porque pues antes sí teníamos el concepto de que pues un berrinche es un berrinche, y ahorita cada vez más podemos pensar que un berrinche es una crisis. El punto también es que la gente sepa qué significa una crisis para las personas con autismo, cómo se puede prevenir, qué tenemos que anticipar tanto los papás como la gente que está alrededor para evitarle a esta persona llegar al extremo y ya desaforarse, ¿no? Entonces, pues es importantísimo que se dé este tipo de difusión. Les agradecemos muchísimo el espacio, y sobre todo pues el tratar de hacer estos vínculos con pues ustedes que tienen muchísimos años ya de experiencia haciendo este trabajo familiar, con escuelas, con directores, con papás, compañeros de nuestros hijos. Es maravilloso realmente cuando uno se enfrenta en una pequeña reunión y los papás preguntan. Nos hemos dado cuenta que muchas veces los papás no preguntan por miedo a incomodarnos. Yo creo, y se los pido de verdad con todo el corazón, atrévanse a preguntar. A lo mejor sí hay familias que todavía no están preparadas, pero el preguntar es el primer paso de la aceptación. O sea, tú me estás aceptando, tú me estás reconociendo y tú estás queriendo saber cómo somos para tratar de incluirnos. Entonces es maravilloso. Las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar con otras familias, se abren caminos maravillosos. Las preguntas que hacen, no siempre tenemos las respuestas, sobre todo cuando los hijos son muy pequeñitos, que todavía no se ha experimentado mucho, pero conforme van creciendo nuestros hijos y sí tenemos respuestas, para ellos es maravilloso, y al final se traduce en un bienestar para nuestros hijos, porque van a ser mucho mejor tratados por esas otras familias en la escuela, en los restaurantes, en un parque, en donde sea, ¿no? Claro. Desde el trabajo que tenemos en el programa de funcionalización, ¿cómo ha sido este trabajo con los papás? ¿Cómo ha sido la experiencia también de sensibilización a otros profesionistas? Me parece que ahí también hay cosas bien importantes que se han estado haciendo. También se ha trabajado desde el campo laboral, ¿no? Sí, así es. Desde que empezamos a trabajar en autismo aquí en la universidad, pues obviamente uno como profesional, el pilar importante en el que se apoya todo el trabajo es la familia, ¿sí? Pero para que la familia sea ese pilar que soporte todo el trabajo que va a tener adelante, pues obviamente debe tener cierto equilibrio, dinámica. Entonces el trabajo fundamental en familia está en orientar adecuadamente sobre qué pueden enfrentarse a futuro, con qué se pueden enfrentar, y también tratar de equilibrar muchas de las situaciones que aparecen en la dinámica familiar a partir de que reciben la noticia, ¿sí?
Eso aunado también al trabajo con maestros. Los profesionales maestros también son otro pilar importante en todo el seguimiento que pueden tener los niños educativamente hablando. Claro, ¿les parece si vamos a un corte comercial y luego regresamos para hablar también del papel de los maestros? Regresamos. Pues estamos nuevamente de regreso. Jesús, nos estabas comentando el trabajo con los docentes. Sí, que el trabajo con maestros es muy importante porque de alguna forma son las personas con las que los niños, son ellas que tienen este diagnóstico, esta situación, esta condición de vida, pues van a estar más tiempo con ellos. Por lo menos 6 años van a estar, día a día, ¿sí? Y si se realiza o se da un apoyo, una intervención educativa adecuada desde los 5 o 6 años, claro, y se incursiona con esa intervención de manera constante, los niños al terminar su nivel primaria ya pueden tener o adquirir otras estrategias para afrontar sus condiciones de vida, ¿no? Claro. El que termine un niño con autismo en la primaria ya es una garantía, un beneficio no solamente para él como individuo que se va desarrollando, sino también para la familia. La familia en ese momento se encuentra más tranquila. Claro. Al hacer evidente que el niño va teniendo avances, que va teniendo competencias, que va teniendo autonomía para enfrentarse al mundo, la dinámica familiar se reorganiza y creo que entran en ese momento en un espacio mucho mejor para seguir apoyando, ¿sí? Pero obviamente necesita un diagnóstico temprano, como ya lo comentaban, y el seguimiento necesario a largo plazo, ¿sí? Hay que tener claro esto, que el seguimiento en autismo es a largo plazo. Claro. Es toda la vida. Así es. En el corte que estábamos conversando y nos hablaban sobre el trabajo que están haciendo también con otras universidades, con otra universidad. ¿Quieren comentarnos sí, claro, de este trabajo también internacional que tienen? Sí, bueno, comentábamos fuera del aire que estábamos, afortunadamente tuvimos la ventaja, se dieron las cosas para que Iluminemos está teniendo un trabajo muy interesante a nivel internacional con diferentes especialistas y con en diferentes lugares, ¿no? Tenemos contacto con Argentina, con Chile, con Colombia, con Estados Unidos y específicamente con algunos centros muy importantes en Estados Unidos, ¿no? Como lo es Autism Speaks, que es una de las organizaciones más grandes internacionales en temas de autismo. Son súper reconocidos, tienen cosas muy, muy, muy interesantes. Pero también estamos teniendo un trabajo muy fuerte con la Universidad de Miami. Entonces, la Universidad de Miami tiene un programa de atención a autismo que ha atendido a cerca de más de 4,000 familias, 4,000 chicos, y tienen un tema de investigación y de desarrollo muy, muy padre, donde ahorita tenemos una muy buena relación con ellos y la idea sería pues extender y aprovechar eso, ¿no? Decías o preguntabas hace un momento que cuáles son los pasos o los puntos de acuerdo que tenemos con la UAM, etcétera. Hablábamos que estamos conociéndonos, literalmente estamos echándonos los primeros cafecitos, pero la intención es ir mucho más allá, ¿no? La intención es, tenemos esta oportunidad y tenemos estos contactos y estamos encantados de abrirlos y de ponerlos en contacto pues con la UAM o con cualquier otra universidad que se nos pueda, que nos podamos cruzar con ellos para compartir experiencias, porque es la mejor forma de hacer que las cosas funcionen más rápido y que las curvas de aprendizaje que otros ya transitaron, que ya les costó un montón de tiempo, de dinero, de esfuerzo, pues compartirla con los que están empezando, ¿no? E incluso compartir diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos aborda el tema del autismo de una forma mucho más frontal, ¿no? Hay que ser totalmente honestos, no por nada en México se dice que 1 de cada 115 personas tiene autismo, en Estados Unidos se habla de 1 de cada 56, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? 45. ¿Por qué la diferencia de uno y otro? No es porque allá haya más, es porque allá la detección es más temprana. Entonces, ¿cómo le hacen para la detección? ¿Cómo le hacen para diagnosticar, etcétera? Y esa información y ese conocimiento es el que queremos traer para acá, ¿no? Y compartirlo. ¿Cómo lo abordan ellos? Y también nosotros mandar para allá, porque también la forma de abordarlo desde el núcleo familiar, que nosotros aquí hemos estado hablando mucho de la familia.
allá no existe tanto ese concepto de la familia, sobre todo la familia extendida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compartir esta parte que le da una riqueza y un soporte al chico para que la persona, porque no solamente son niños, ¿no? También son adultos, para que la persona se desarrolle? Entonces, creo que esa vinculación es lo que principalmente podemos traer a la mesa, ¿no? De entrada, así de bote pronto. Y después trabajo en conjunto, nos interesa muchísimo hacer temas de investigación, ¿no? Y hacer temas de investigación de cómo está el autismo, que es, o sea, a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero seguramente tenemos muchas preguntas, y preguntas que nos tenemos que hacer y tenemos que responder en el muy corto plazo. Y tener un apoyo de una de las universidades, de una de las 2 universidades que trabaja el tema de autismo tan frontalmente, es muy importante para nosotros, ¿no? Con tanta experiencia por los años que tienen haciéndolo, ¿no? Claro. Este trabajo en red, ¿no? De poder vincular diferentes organizaciones, de poder vincular diferentes instituciones, organismos institucionales, etcétera. ¿Qué retos les ha presentado a ustedes? Todos, ¿no? O sea, aquí hay un tema que a nosotros nos mueve muchísimo, ¿no? Cuando vamos con alguna institución y empezamos a hacer un análisis de las instituciones, de las metodologías que utilizan para el tratamiento, detección, diagnóstico, tratamiento, lo que sea, cualquiera de las etapas en las que se aborden, muchas veces cuando empezamos a platicar con ellos, empezamos a preguntar, lo que sucede es que pues no están certificados, no tienen una metodología que sea estandarizada, no está totalmente plasmada en papel, aterrizada, digamos, que haya una metodología bien puesta, y en la mayoría de los casos son terapias que las denominan como propias, ¿no? O formas de intervención que son propias. Y esto no es que esté mal, es una situación que es un claro reflejo de cómo estamos y de la falta de oportunidad de profesionalización que tiene la inmensa mayoría de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy caro, porque es muy difícil, porque no podemos acercarnos a los expertos, porque hay un montón de cosas. Entonces la pregunta porque es muy diverso. Porque es muy diverso, porque claro, son ideologías muy distintas, y hay quien se va con los polacos, y hay quien se va con los estadounidenses, y hay quien los odia y entonces se van con los españoles, y hay quien se van, y hay una mezcla ahí en medio que está mezclada. Entonces esto lo que refleja no es una cuestión de que esté mal, pero es una cuestión de que nos preocupa y nos interesa mucho empezar como a estandarizar y subir el nivel, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros crear vínculos con los que saben, con los que tienen más estandarizados sus procesos, para que podamos compartirlos de una manera más abierta. Entonces, ¿cuáles han sido los retos? Pues un poco la aceptación, un poco el que cuando quieres trabajar muchas veces con organizaciones, siempre está el cochino dinero en medio, claro, ¿no? Claro. Que ha sido un problema que tenemos todas y que cada vez se va a poner más difícil, ¿no? Porque cada vez somos más, cada vez hay menos recursos, cada vez, y no porque las empresas no quieran hacerlo, sino porque están empezando a exigir una cuestión de comprobación, de rendimiento, de transparencia, de evaluación de impacto. ¿Cuál es el impacto real que estás teniendo en esto? Que es mi área de expertise, en este caso dentro de los Mineros de Azul y en el ámbito profesional. Entonces, cuando hablas de impacto y tal, es cuando se empiezan a surgir los grandes cuestionamientos, empiezan a ver la falta de flujo de recursos. Entonces, ante recursos limitados, pues hay que ser mucho más creativos y hay que profesionalizarnos. Entonces creo que ese es el principal reto que hemos tenido, ¿no? De entrada siempre hay muy buena intención, porque todos queremos hacer el bien, ¿no? Todos queremos ayudar, pero muchas veces a la hora de ponernos de acuerdo en el cómo, se sobrepasa, o a veces, sorry que lo diga, pero a veces los egos están muy, muy difíciles, ¿no? Entonces se convierte en una lucha de egos, donde pues el único perjudicado son las familias, ¿no? Y son los chicos que necesitan el apoyo. Entonces hay que sobrepasar eso y hay que tratar de crear redes y de ver la mejor forma
de trabajar en conjunto, ¿no? Muchas veces por esta presencia internacional y por este ruido que hemos generado, se acercan a nosotros creyendo que somos una organización de segundo piso, y no lo somos, ¿no? Nosotros, igual que todas, estamos luchando constantemente para buscar el financiamiento, para poder seguir operando, creando campañas, etcétera. Y hemos tenido un trabajo muy padre, nos ha salido bien las cosas, ¿no? Pero somos igual que todos, ¿no? Y estamos buscando esto. Entonces, muchas veces cuando se nos acercan eso, se desilusionan, incluso hasta pleito ha habido, ¿no? De, pues es que ustedes dicen y ustedes son... Pero yo nunca he dicho que soy de segundo piso, ¿no? Y nunca he dicho que doy otra cosa que no sea la vinculación. Y por eso somos tan claros y tan transparentes en decir, hacemos campañas, hacemos vinculación, queremos trabajar con quien se deje y trabajemos en conjunto para hacerlo más grande, ¿no? Muchas veces en una ocasión nos dijeron en Chihuahua, oye, ¿cuándo vienen a hacer esto para acá? Vengan, ¿y por qué no se han interesado en venir a Chihuahua? Y la respuesta fue, ¿por qué no te has interesado tú en crear algo? ¿Quieres hacer algo? Con todo gusto te comparto toda la información que tenemos, todos nuestros contactos, hazlo, ¿no? No seas parte, más bien, dejemos de ser parte de la queja y convirtámonos en parte de la solución, ¿no? Y entonces estamos encantados de trabajar con toda la gente que le quiera entrar de frente, ¿no? Y entramos como debe de ser, con ganas, con confianza, con tratar de crear algo padre y que beneficie a más gente, porque esa es la intención que tenemos, ¿no? Claro. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos. Estábamos hablando de las dificultades y retos que ha implicado el trabajar en red, ¿no? Bueno. Y otra pregunta que surge también aquí en el Inter, ¿no? Que tiene que ver con los retos que ha implicado, además, trabajar con la diversidad de personas con autismo, ¿no? Retomemos esa pregunta, y la última pregunta para ir cerrando que yo pondría sobre la mesa es ¿qué están planteando específicamente para Morelos? ¿Cómo empezar, ¿no? ¿Cómo hacemos esa sensibilización? Que si bien se ha avanzado bastante, pero aún falta mucha mayor información, y que además es básica para que las familias puedan detectar a edades muy tempranas, y en ese sentido a generar las condiciones para la intervención y para que el niño pueda, o la persona pueda, vivir en mejores condiciones, ¿no? Entonces esas dos preguntas las ponemos para este último bloque. Bueno, pues la primera pregunta con respecto a la diversidad es súper importante, porque de eso depende mucho los caminos de cada familia. No es lo mismo un autismo súper funcional, en donde a lo mejor hay comprometidas algunas partes de motricidad, del lenguaje, algunas cosas cognitivas tal vez, que un autismo severo no verbal, ¿no? En donde la comunicación de la familia con esa persona es tan compleja, aprender a descifrar a esta persona es tan difícil, que en esta persona que vive el autismo severo o no verbal empieza a haber una serie de frustraciones que lo llevan a tener esos momentos de crisis, esos momentos de desesperación, en donde ya empieza a haber a veces hasta lastimarse y otras cosas. La familia se aterra. No es lo mismo cada uno de los tipos de autismo, sumados a que algunos tienen lo que se llama comorbilidades, que tiene que ver con otras enfermedades como epilepsia, problemas cardíacos, problemas gástricos, disautonomía, que es algo que se escucha muy poco. Entonces, cada una de estas personitas con cada una de estas posibilidades de mezcla los hacen completamente distintos, y tienen que ver especialistas completamente distintos que a veces no tienen idea del autismo, un gastroenterólogo o un dermatólogo o un alergólogo no necesariamente sabe de autismo, porque el que en teoría sabe es el neurólogo, el psiquiatra, los neuropsicólogos, a veces los psicólogos y los terapeutas de comunicación humana. Entonces, preguntarle a un ortopedista de autismo, pues va a poner cara de ¿what? Entonces es muy difícil esta diversidad, y es muy difícil responder a las preguntas de cada familia en su caso
personal, ¿no? Entonces, esas preguntas es valiosísimo que las mamás y los papás las compartan para poder tener como un abanico de las necesidades de estas familias y tratar de ayudarles. A mí me gustaría comentar que Iluminemos de Azul tiene desde hace muy poquito tiempo la línea azul, que es una línea en donde cualquier persona puede llamar de manera gratuita para responder sus dudas. ¿Puedes decirnos el número? Puede ser un abuelo, un tío, el papá, la mamá, la maestra, que puede llamar al 01800-911 azul. Esa es la línea, y creo que es una herramienta fundamental, porque a veces los abuelos, por no meterse en la familia, en la dinámica y no alterar, se quedan con dudas gigantescas. Entonces, esta línea les puede ayudar a cualquier persona, 01800-911 azul, a responder sus dudas y empezar a drenar esa ansiedad y esa malestar que nos genera este miedo. Bueno, ¿no? nomás para aclarar, 01800-911 azul se traduce en 01800-911 2985, ¿no? Nada más para que lo sepamos, porque luego no estamos tan conscientes de eso. Mi teléfono tiene azul. Sí, mi teléfono tiene azul, exacto, ¿no? Y el botón azul, ¿dónde está? No, pues no, 01800 20, ¿qué? 911 2985. Y bueno, la pregunta que mencionabas de y ahora qué hacemos, ¿no? Claro. ¿No? Y por dónde entramos. Bueno, para nosotros es muy claro el camino por el cual vamos a estar transitando. Queremos empezar a transitar en el estado a partir del pues del 2019 ya, porque ya 2018 sí, claro. ya como que ya huele a tamales y posada. Entonces, en el 2019 nuestra intención es principalmente continuar trabajando en la divulgación en el estado, tratar de lograr hacer algunos eventos que sean aquí en el estado, eventos inclusivos, y empezar a comunicar, y a través de la comunicación y de hacer evidente el tema del autismo en el estado, empezar a entender cómo está el problema, la situación en Morelos, empezar a darle el lugar que merece en la vida pública, ¿no? Nuestra intención es llegar a cuestiones hasta de cambios de políticas públicas, creación de leyes, etcétera, pero no nada más la creación, sino la aplicación de las leyes, porque una ley escrita y metida debajo del tintero no sirve para nada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es aplicarla y que esto tenga un beneficio directo en la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, ¿no? Entonces, ¿por dónde estamos empezando? Por lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tener estos espacios y empezar a darle un espacio pues más continuo al tema del autismo, empezar a hablar incluso, digo, no sé, ¿no? Lo dejo aquí en el tintero, pero empezar a tener de alguna manera ciertos programas donde hablemos de cosas específicas del autismo, que la gente, los que nos están escuchando, las personas, los radioescuchas, nos mande preguntas, se metan a la página de Facebook de Iluminemos de Azul, se pueden meter a www.iluminemosdeazul.org, mandarnos sus preguntas y empezar a tratar de darles respuestas. Si no la tenemos nosotros, por lo menos les aseguro que vamos a buscar quién sí nos la pueda responder y poder traerles las respuestas que tengamos o incluso los especialistas que lo tengan, ¿no? Y bueno, directamente con los compañeros, pues trabajar en empezar a conocer hasta las familias, ¿no? Tenemos 70 familias que están aquí, que ya están siendo atendidas, que pues podemos de entrada conocerlos y saber cuáles son sus dudas, qué necesitan, qué podemos trabajar, a quién nos podemos traer, ¿no? Podemos traer a lo mejor alguna plática, yo qué sé, ¿no? Claro. O sea, el abanico de posibilidades es tan grande como el deseo de atenderlas, ¿no? Claro, sí. El deseo de mejorar. Entonces, en el programa también han estado con nosotros varios de los chicos que el programa de funcionalización cognitiva atiende, han estado en entrevista aquí, ¿no? Y también estamos convencidos de que es necesario que el autismo, la ceguera, la sordera, sean conceptos
que no solo se mencionen en fechas específicas, sino Claro. que sean parte de la cotidianidad. Claro. Y me parece justo que pues el trabajo que ustedes están haciendo va en ese sentido, ¿no? De no seguir mirando esos conceptos lejanos, Aislados, ¿no? ¿no? Sino en la cotidianidad, ¿no? Un gran trabajo realmente que están haciendo, nos parece de suma importancia toda esta cuestión de visibilización, ¿no? Porque lo que no se visibiliza y no se nombra no existe, No ¿no? existe. No puede haber política pública, no puede haber recursos, no puede haber programas de intervención, es decir, no es parte de la vida cotidiana y son cosas especiales, ¿no? Claro. Entonces, un gran trabajo. Vamos a seguir promoviendo estas redes que ustedes tienen, ¿no? Claro. Para que la gente pueda comunicarse con ustedes. Agradecemos enormemente el hecho de que ustedes hayan estado con nosotros. Vamos a seguir seguramente en contacto. Por y favor. Pues agradecemos a Carlos. Gilia, Jesús, que estuvo con nosotros y que es parte también ya de este programa casi, a la psicóloga Miriam. Le mandamos también un saludo al doctor Eliseo Guajardo, que seguramente estará ya en el siguiente programa, y pues agradecemos a Imer, que en los controles nos ayudó. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.